un data provider. Actualmente tengo que crearlo acá abajo. Acá lo que tenemos que crear ahora es un objeto con el nombre de data provider. Y este va a contener finalmente todos nuestros datos. Entonces este data provider acá arriba lo definimos como ds data object. Y ahora entramos nosotros a, a- al DOM al XML. Entonces acá lo voy a llamar data y acá lo voy a llamar node. Listo. Listo. Entonces ya tenemos, prácticamente ya tenemos nuestra información procesada. Entonces para que Axis funcione, tenemos que crear un data canvas. Y este data canvas le tenemos que dar varios atributos. Primero un ID, después le vamos a crear un ancho, el ancho que yo le quiero dar es el ancho de la aplicación, pero del 90%. La altura, voy a usar la altura de la aplicación y le voy a restar 150. Lo voy a centrar verticalmente y abajo lo voy a forzar 100 píxeles. Además, le voy a decir que no me muestre data tips. Listo. Ok, listo. Dentro de este data canvas, ahora lo que creamos es un línea linear. Ah, no. Antes del data canvas creamos el línea scale, que prácticamente es un procesador de datos en donde nosotros le vamos a decir cuáles son los datos que le vamos a dar. En este caso va a ser el data provider que creamos antes. Le vamos a decir cuál es el field, entonces nosotros le vamos a decir que valor, que fue el que creamos antes. Y le decimos cuál va a ser el mínimo y cuál va a ser el máximo de número que debe mostrar. Entonces si nosotros acá le decimos el máximo layout va a ser este data canvas y la altura. Entonces él lo que va a usar es, él lo que va a tomar es el valor máximo y mínimo que tome del data provider por el atributo valor y lo va a dibujar de cero hasta la altura máxima del data canvas. Entonces él con eso, entonces él calcula las dimensiones. Bueno, ahora sí en el data canvas lo que creamos es un layout, un componente layout para empezar a dibujar lo que nosotros queremos. Entonces, dentro de ese layout nosotros vamos a llamar un tipo de layout específico que es el HBox layout, que es especialmente hecho para crear estas columnas que les mostré anteriormente. Este le vamos a dar un ID específico. Nuevamente a este se le tiene que definir una altura y un ancho. Entonces este simplemente va a ser la altura del data canvas. Y el ancho también va a ser el ancho del data canvas. Y el data provider que va a tener es pues el objeto data provider. Listo.
Una vez acá adentro, creamos otro layout y dentro del cual vamos a crear finalmente nuestra columna. Entonces vamos a llamarlo el column cluster. El column cluster necesita varios atributos específicos. Le tenemos que dar un atributo de X y este atributo de X va a ser el H layout, es decir, del HBox layout. Vamos a llamar la referencia actual y vamos a llamar el ancho de esa referencia actual. La Y va a ser 0. El ancho va a ser el H layout. Después vamos a llamar otra vez el current reference, es decir, la referencia actual, y vamos a llamar otra vez el ancho. Y la altura va a ser el mismo proceso, referencia actual de current de H layout, y acá vamos a llamar la altura. Entonces, él lo que hace es, esto prácticamente se vuelve es un repeater. Entonces, él llega acá al el HBox layout, toma los datos y empieza dentro de este layout a volverse un repeater. Entonces, por cada nodo que encuentre en Data Provider, empieza a dibujar un column cluster. Entonces, esa va a tener un atributo de X, un atributo de Y, un ancho y un alto. Y pues siempre va a estar cambiando porque esta referencia siempre va a estar pues cambiando. Y el data provider acá hay que especificarlo. Y este es como el único pequeño truco y lo único difícil de esto es este data provider que hay que meterlo en estos paréntesis cuadrados y hay que llamarlo HLayout current datum. ¿Por qué? Porque estoy usando atributos dentro del mismo nodo de XML. Si yo usaría un XML que sería eh, data y acá yo llamaría nodo no no y acá entonces yo le diría nombre y nombre, y yo usaría más o menos este estilo para crear los datos. El proceso sería diferente para leerlos. Es más, tengo entendido que es más sencillo así, pero no existe un tutorial que los lea así, entonces pues me parece importante que esté también en la web. Bueno, sigamos. El label field, es decir, como vamos a llamar eso, va a ser el nombre de nuestra XML y el data field va a ser valor. El vertical scale, es decir,